Cordial saludo, mi nombre es Marlon Mateo Ortega, soy estudiante de la UNAD. A continuación vamos a explicar la fase 5 de electrónica de potencia. Presento mi documento de identificación. Principalmente en nuestro informe a presentar nos solicitan la compilación de las fases anteriores. En resumen, el informe se basa en las tres fases. La fase 1 desarrollamos la etapa de la conversión a CS utilizando un puente rectificador y un capacitador de filtrado. Se realizaron los cálculos pertinentes para obtener una señal continua estable y se analizaron las señales mediante simulaciones en MATLAB y Proteus. La fase 2 diseñó un sistema de control de CAC mediante técnica de modulación por ancho de pulso sinusoidal, CPWM. Calculamos los parámetros de modulación y se implementó un circuito que genera una señal muy modulada, eficiente, simulando en Proteus esta señal, la cual permite controlar adecuadamente los transistores del inversor. Y la fase 3 integramos un filtro pasivo paso bajo y se completó el diseño del inversor con un puente H. Se alimentó un motor de AC y se analizaron sus respuestas a distintas frecuencias. El proyecto demostró la efectividad de los BFD en la optimización energética y en el control de velocidad, consolidando los conocimientos claves de la electrónica de potencia que aplicamos en este caso en la simulación. ¿Listo? Vamos vamos a explicar las imágenes de nuestra simulación y nuestros cálculos. ¿Listo? Como tal, en la fase 1 nosotros implementamos estos ejercicios con las ecuaciones que nos implementar. Tenemos nuestro voltaje pico, y el valor de la capacitancia que requeríamos. Listo, lo tenemos aquí en la tabla, de la cual nosotros nos basamos para hacer los ejercicios. Listo, tenemos aquí los cálculos realizados. En la parte de abajo de la tabla pues tenemos los resultados que vamos a comparar con la simulación. Aquí en Proteus podemos observar la primera imagen de la señal de entrada AC. El sistema pues recibe como entrada una señal de corriente alterna AC en forma de onda sinusoidal, la cual oscila entre valores positivos y negativos de manera periódica. Esta señal posee un voltaje eficaz RMS de 120, lo que implica que un voltaje pico aproximado llegue de 166.3 voltios, además de la frecuencia establecida para que esta señal que se envía a 70 Hz, lo cual indica que la onda completa 70 ciclos por segundo. La correcta sincronización de esta señal fue fundamental para garantizar el rendimiento óptimo del dispositivo que implementamos. Bueno, tenemos la imagen 2, la señal de la salida del DC. Como tal, en la salida del sistema promocionamos la señal de corriente continua DC, que idealmente estable, presenta una línea uniforme de voltaje constante, sin embargo siendo posible que generen pequeñas fluctuaciones conocidas como el rizado, la cual nosotros generamos en nuestra ecuación. En la fase 2 tenemos acá la definición de los parámetros del diseño del inversor. Bajo la modulación por ancho de pulso sinusoidal CPWM. Tenemos aquí los valores que nosotros realizamos, las ecuaciones a implementar. Como les dije, en la tabla del final mostraremos los resultados. Explicamos la tercera imagen, que es la señal triangular que se observa acá, el cual nos permitió ajustar tanto la amplitud como la frecuencia de la onda teniendo en cuenta los valores previamente calculados para el diseño. El control de la amplitud de pico y la frecuencia son fundamentales para que la señal triangular pueda cumplir la función de referencia en el sistema de comparación. Esto asegura que para comparar una onda sinusoidal con una triangular se genere una señal SPWM. ¿Listo? Vamos a la cuarta imagen, el circuito mostrado que segmenta los componentes de la clave del inversor, los computadores y el resaltador. Cada una de la función particular para producir la señal de modulación por ancho de banda. Tenemos aquí nuestra imagen con todos los componentes conectados en un bloque inicial con el inversor que compone la amplificación operacional del LM324, todos los circuitos que nosotros utilizamos como el circuito y los componentes que realizamos. ¿Listo?
Tenemos la salida de los comparadores por el osciloscopio. La imagen muestra la simulación del circuito con comparadores utilizando el osciloscopio digital para analizar las dos señales. La A, que la señal es de amarillo, y el canal B, que está en color verde. Los podemos diferenciar acá. Bien, vamos con la sexta imagen de las señales de entrada, la imagen que muestra las dos señales sinusoidales observadas en el osciloscopio en Proteus. Son usadas para comparar el circuito con un comparador como el LM339 y que ambas señales tienen una amplitud aproximada de más o menos 3.3 voltios y se cruzan en un entorno de 3.35 según la simulación. Listo. Por acá podemos observar la imagen 7 que muestra las tres señales del osciloscopio de Proteus, la azul y rosa y la señal PWM amarilla, que son sinusoidales y tienen una amplitud aproximada de más o menos 3.8 voltios y están desfasadas. La señal amarilla representa la salida del comparador que genera la PWM a comparar a las ambas sinusoidales. Tenemos la fase 3. En la fase 3 pues también nosotros realizamos las ecuaciones y seleccionamos el capacitor que fue de 69 como tal en la representación. Despejamos LC para calcular el valor de la bobina y tenemos las emulaciones en Proteus. Podemos aquí observar todos los circuitos y los componentes que gestionamos con el puente H. Listo. Acá en la parte de abajo pues podemos diferenciarlos mejor: la etapa de la señal SPWM, el puente H, la señal seno de la referencia, seno invertida y triangular, las señales de los comparadores y señales SPWM. Y pues como resumen, tenemos en la imagen que corresponde a la implementación de los circuitos desarrollados de la fase 1 y 2. En esta etapa se integraron los drives de compuerta, cuya función es amplificar y adaptar la señal CPWM generada para accionar adecuadamente los interruptores electrónicos del inversor, con configuración del puente H de este circuito que permitió la conversión de la señal de corriente continua de C a una señal de corriente alterna a C. Modula cuya frecuencia puede ser variada para controlar la velocidad del motor. Finalmente, en la imagen 8 visualizamos la señal de salida del motor, resultando la modulación y conmutación realizada por el sistema implementado. Como tal, en la imagen 8 podemos observar todo el circuito realizado como tal. En la parte ya de abajo podemos realizar y verificar los valores que diseñamos con los ejercicios matemáticos, las ecuaciones y los valores obtenidos en la simulación. Tenemos en la parte de acá el funcionamiento del motor. También tenemos aquí nuestros resultados, siendo así como tal la presentación del informe de todas las fases que nosotros realizamos. Listo. Muchas gracias por la atención.